Ingeniero, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, José? Muy buenos días. Saludarte, agradecerte por la oportunidad de esta entrevista y saludar también a todas las personas tus seguidores de este programa Hablemos Claro, que es muy sintonizado. Darles un saludo a mis vecinos de Vista Alegre y a toda la población de la provincia de Nazca. Gracias, gracias. ¿De verdad es bien sintonizado? Me dicen que sí, yo a veces no me da el tiempo porque estamos en campaña de repente de ver, como antes sí veía con más constancia, pero la mayoría a veces de mis simpatizantes, en la mañana sobre todo, están sintonizando pues los sábados, ¿no? Tu programa. Te digo esto porque hay quienes desmerecen, dicen, ay, lo vea José Gutiérrez. Bueno, habría que ver ahorita cuántos conectados hay como para sacar una tendencia. ¿Cuántos conectados tenemos? Por favor, verifica. ¿Ah? No, pero también depende del invitado. Mira, tenemos 70 conectados. Bueno, no está bien, es una media bastante respetable para la provincia de Nazca. ¿Sabes? Y aparte que salimos por cable, dos señales Claro. de cable y todo, ¿no? En realidad hay muchas personas mayores, sobre todo, que les gusta ver en su televisión, su cable. Claro. No tanto por el teléfono, sino por el teléfono, la televisión es más grande y les permite escuchar y ver pues tu programa, ¿no? Saludos para toda la gente de Nueva Vía que me está viendo. Saludos para Sarita Ramírez. Saludos para Rambo, maestro. Un abrazo a la distancia. Saludos también para toda la gente de Mejor. Ingeniero, ¿qué pasó? Usted es un hombre, por lo menos la población tiene un buen concepto de usted respecto a su capacidad, respecto a su seriedad, a su manera como está llevando la campaña de forma responsable, metódica, planificada. Se ve planificación. Y yo digo, ¿por qué usted no tuvo ese mismo cuidado en su hoja de vida? ¿Por qué no declaró esa sentencia? ¿Se le pasó? No sé, usted explíqueme. Claro, José. Bueno, antes que nada, hay que poner, digamos, en contexto, ¿no? Estos días ha salido pues la resolución del jurado electoral de Ica, ¿no? En donde declara fundada la tacha que se me había presentado. De las dos que se me presentaron, una salimos bien librados, No tenía sentido. se declaró infundada, pero se presentaron en el mismo día y a la misma hora. El mismo día, a la misma hora se presentaron dos tachas. No sé con qué sentido, finalmente respondimos las dos, pero tú sabes que hay un tiempo bastante corto que te da el jurado electoral especial para poder resolver esos cuestionamientos de tachas. Te da solamente 24 horas una vez que eres notificado. Más que resolver, absolver. Absolver, correcto. El término jurídico electoral sería absolver. Bueno, nosotros, en base a lo que teníamos como lectura del documento del tachante, hicimos una respuesta en el tiempo que teníamos para poder contestar. Lo cierto acá, José, es que yo te he pasado a ti, por ejemplo, un documento que me gustaría que se publique, ahora que las personas están viendo. Yo soy bastante cauteloso y sobre todo me gusta verificar en los portales institucionales. Siempre lo he hecho. Y yo, desde la elección pasada, ¿no?, donde postulé, siempre he declarado que yo no tengo ninguna sentencia. ¿Por qué? Porque recurro a documentos como el que tú estás viendo ahora, donde señala que yo no tengo ningún antecedente penal ni judicial. Ahora, yo digo, por lo general, te lo he pasado ahí. Yo, ¿por qué te pregunto eso de que, por qué no lo declaraste? Porque si lo hubieras declarado, no pasaba nada. Correcto. Porque no es un delito doloso, por lo que te han sentenciado, a mi entender. Pero para poder declarar algo, tú tienes que conocer que existe algo. Si tú no conoces, no tenías conocimiento de la existencia de esa supuesta sentencia, ¿cómo puedes declarar algo? Y más aún, cuando recurres a documentos como que te estoy mostrando, donde cualquier ciudadano quiere saber si por A o B tienes alguna sentencia de algún tipo, tendría que salir. Ahora, hay que... No, pero hay un momento, yo estoy entendiendo de que tú no tenías de conocimiento, no tenías de conocimiento de la existencia de esa tacha, de esa sentencia. Correcto. O sea, Pero tú no sabías. hay que situarlo primero en el espacio-tiempo. Hablamos de una sentencia que data, para que la población sepa, supuestamente del año 2003. No es de un año atrás, 2 años atrás, ni 10 años atrás. Hablamos de más de 23 años. Pero tú no sabías de la existencia, No sabía la existencia de esa sentencia. De esa sentencia, es correcto. Por eso que yo siempre, cuando he recurrido a los portales públicos de justicia para determinar cuáles son los antecedentes y por A o B figura algo, que a veces sucede,
figura que no registra nada. Y te sustentas incluso en Claro. en este certificado de antecedentes penales. Correcto. Que está cero. Así es. Está en blanco. Así es. Y dice claramente, no registra antecedentes. Exacto. Entonces, esto, José, no lo hago desde ahora, desde esta candidatura de 2026. Lo he hecho también en la candidatura del 2022. Pero aquí hay un detalle, y a eso quería llegar. Candidatura 2022, Así donde es. fuiste candidato y participaste Así es. sin ninguna observación. Así es. Tú tampoco declaraste esta sentencia porque ya me estás diciendo que desconocías Así es. de su existencia. Correcto. Entonces, ¿y cómo pasó el filtro del Jurado Nacional de Elecciones en el año 2022? Porque que sepa la población, todos los candidatos, todos, ¿qué hace? Una de las cosas que hace el Jurado Nacional de Elecciones, el personal presenta los documentos de la lista. Así es. De todos los candidatos. De todos los candidatos. Ahí está su número de DNI por lo menos. ¿Entiendes? ¿Y qué hace el Jurado Nacional de Elecciones? Estoy hablando así como jurado, ¿no? El fiscalizador. ¿Pero qué hace el jurado? Manda el DNI de todos los candidatos al Poder Judicial para que el Poder Judicial les informe si uno de ellos tiene sentencia. Así es. ¿Esto es lo correcto? Es correcto. Y en el año 2022, que Alberto Cádiz fue candidato, el Jurado Nacional realizó dicha gestión. Tiene que hacerla, es por ley. Y me imagino que el Poder Judicial le informó el año 2022 que no tenía ni una sentencia. Así es. Porque la prueba es de que te dejó participar y no te excluyó. Así es correcto. Y si la sentencia fue del año 2003, Debería haber figurado, ¿no? ¿y por qué ahora sí el Poder Judicial dice que sí había? Eso es ¿O lo sí existe? extraño acá, José, pero yo tengo que ser categórico en señalar que yo nunca he tenido conocimiento de esa sentencia. Y por ende, para poder yo demostrar lo que estoy precisando ahora, tengo que recurrir a un perito para que determine justamente si yo estoy diciendo la verdad o no. Son las aberraciones de la Administración de Justicia. Y yo te creo, ¿sabes por qué? Mira, tú estás hablando del año 2003. 2003. De una sentencia que data del 2003. 23 años después. Yo tenía ahí, José, 19 años. 19, 23 años después. Es obvio que hace 23 años no existía la tecnología que hay ahora, Claro, ¿no? así es. Y yo te digo, yo el año pasado o el anteaño pasado, por ejemplo, desconocía de un proceso fiscal, un proceso judicial, porque había pasado al Poder Judicial. Y yo desconocía, no sabía que tenía ese juicio. ¿Nunca te habían notificado nada? ¡Nunca! Imagínate. O sea, yo sí te creo, porque lo he vivido. De pronto, estoy viajando a Ica y por Jipata, mi abogado me llama, oye José, no ha sido la citación, porque me acaba de decir un amigo en el Poder Judicial de que te estaban esperando el día de hoy. Ah, bueno, ese tema de incidente que tuviste. ¡Claro! Sí, recuerdo. ¿Qué? Aquí está, me mandó el número, porque mi abogado obviamente ante eso tuvo que recabar la información. Claro. Y ahí decía pues, que si no me presentaba, orden de captura para poder presentarme ante el juez. Y eso es cuando ya faltan, creo, tres veces consecutivas. Y hay cédulas de notificación Lógico, que tendrían que haber acreditado eso. Entonces yo dije, ¿qué? Recién me estoy enterando. ¿Qué hice? Me fui a la comisaría de Palpa inmediatamente. Claro, te pusiste a Como derecho. corresponde, me puse derecho. Claro, Y obviamente hay todo un procedimiento, ¿no? claro, efectivamente. Te retienen ahí, te ponen a disposición del juez. Y en un caso en Nazca. Y era un caso en Nazca. O sea, todo el mundo creo que conoce quién es José Gutiérrez, hasta dónde trabajas, acá de repente los fines de semana, o en tu domicilio. Alcalde, O sea, exalcalde. creo Y que el decir proceso que era no- por alcaldía. Decir que no sabían dónde encontrarte, creo que no era una alternativa, ¿no? Oye, de verdad que increíble. Entonces ahora tú con mucha más razón, el 2003 eras un NN Es cierto. para la política en aquella. Era recién técnicamente había cumplido la mayoría de edad. No. Acuérdate que ya estos años estaba estudiando yo en la universidad. Claro. Estaba incluso ya en la ciudad de Lima, porque te recuerdas que esos 2 últimos años se permitía acabar en la filial que teníamos en Lima, ¿no? Claro. Que ahí estudiaba mecánica eléctrica, estaba electrónica, estaba sistemas estaba también cuando sistemas. éramos una sola facultad. Yo ya estaba en Lima.
Entonces, Dime, no tenía ya, absolutamente conocimiento de pero este lo que tema. me causa extrañeza, y vuelvo a incidir, en las elecciones del año 2022, Así es. donde tu expediente de candidato fue sometido a fiscalización, fue enviado al Poder Judicial para revisar si tenías antecedentes, ¿por qué ahí no salió y por qué ahora sí sale? Y es más, José, me haces recordar, muy buena tu apreciación. El año 2022 a mí me presentan una tacha. No sé si recuerdas, porque Claro. supuestamente una falta que yo Claro. no había declarado. Entonces, a raíz de eso, notificaron también para saber. Al oye, Poder Judicial. Claro. Entonces, nunca salió que yo tenía ninguna sentencia. Entonces, imagínate, tú ya viniendo con un antecedente de que no ha tenido ningún inconveniente tu hoja de vida, que siempre la he declarado con bastante seriedad. Ahora en el 2026, yo teniendo ningún inconveniente legal de ningún tipo, sacando mi reporte como lo estoy mostrando, Pero donde no sale nada, y ahora aparece supuestamente una sentencia de hace más de 23 años. ahora, asesoramiento gratis. A ver, En tu escrito de absolución, yo te recomiendo que adjuntes el de apelación. la apelación, Ok. la fiscalización que te hizo el Jurado Nacional de Elecciones en el año 2022. Claro, porque sería un documento que acredita que el propio jurado especial de ICA ya había realizado ese trabajo en el año y 2022. que el Poder Judicial reconoció Claro, que no había. absolutamente nada, ¿no? Esas son las cosas que a veces suceden, José, pero ¿qué es lo que nos toca? Tú dijiste algo muy interesante antes de que entráramos en esta entrevista. Los políticos tenemos que estar preparados para todo tipo de situaciones Claro, y tenemos que afrontarlas también con valentía y ojo, y dar la cara, y no quejarse de las tachas, ¿no? porque es parte Es parte de la vida democrática. Así es. Es parte de las elecciones. Es parte de las O elecciones. sea, tú no vas a entrar a jugar un partido y no vas a esperar, y no te vas a quejar porque uno te tira un hombrazo, un codazo, ¿no? O también, O te mete un care. o también en mesa también se juega, ¿no? También, es ver, parte. Claro, ¿O entonces, no? es parte. Yo la verdad que ya he aprendido y he asimilado eso. Por eso que yo en ningún momento trato de buscar de repente culpar a alguien de manera un poco irresponsable. Pero tampoco soy ingenuo. Qué bueno qué bueno que pienses así, porque acá yo he dicho que no actuemos como los mediocres, que le echan la culpa a otro De sus propios de errores. sus propios errores. Es Eso cierto. lo hacen los mediocres, y tú no eres un mediocre. Nunca. Tampoco lo seré. Nunca lo he sido y tampoco lo seré. Y acá hay un detalle, pero eso no quita, y por eso que yo he hecho bien claro mi observación, Ujú. sobre tu comunicado. Intereses hay De todas maneras. de tus opositores. ¿Eso es válido o no? Obvio, ¿no? Obvio. Soy una figura, como tú has dicho, que para mucha población soy de repente la persona a la cual iba a depositar su voto electoral. Pero lo que yo no acepto, y está mal, son los intereses oscuros. Bueno, yo creo que sí. Tienes que asimilarlos y entenderlos. Y creo que tú, siendo una persona que ha vivido tal vez experiencias hasta incluso más fuertes. Nah. Yo recuerdo que cuando tú, creo que fue para la elección del año 2022, que ibas a postular por la Acción Popular. 2022. ¿Te acuerdas? Empezó con este tema del 2018. Ya. ¿Y te acuerdas? ¿Qué sucedió Claro. a vísperas de tu candidatura? Lógico. En colusión, con lo digo con la fiscalía, lo que sería. Te dictaron una orden de captura y fueron, me parece, hasta tu domicilio. Lógico. Y tú tuviste que ponerte en salvaguarda y pasar a un estado que es un estado de clandestinidad, podríamos Pero no fue llamarlo así. así. Porque Cuéntanos. no fueron a mi domicilio. Ah, no fueron. Mira, pero pero- mira cómo fue la noticia. Porque, mira, José Luis Gutiérrez Cortés, alcalde 8 años de Vista Alegre, 4 años que regió 12 años. Mi domicilio es ampliamente Claro, en el conocido. Porvenir. Calle Carlos Lam, 150, El Porvenir. Porvenir, así Pero es. fueron a la casa de mi madre. No tiene nada que ver. No tiene sentido. Claro, porque tu DNI es tu dirección. Y en mi DNI está Carlos Lam. Pero, ¿viste cómo se generó No, toda es una que- noticia? Es lo que le quiero, y es lo que yo he opinado que lo que le está pasando a Juanito. ¿No? 60 días de investigación hasta que se aclare eso. Ya pasó Ya la pasó. elección. Y eso te va a pasar a ti. Lo que te puede pasar a ti. ¿Ah? Podría, Porque es una, hasta es una que- posibilidad, ¿no? Hasta que tú aclares, ya te confirmaron la tacha. Bueno, en este caso, como tú sabes, son etapas, ¿no? Ujú. Jurado electoral especial, como tú mismo estás viendo,
entra a veces como en situaciones como la de hoy, que acabas de narrar del candidato también de Acción Popular, donde primero dice que no acreditó, ahora dice que ya acreditó. Pero sin embargo ya el Jurado Nacional de Elecciones en Lima dictaminó infundada su apelación. Entonces entran en un proceso de incongruencias, que lo único que hace es distorsionar el escenario político. En nuestro caso, vamos a apelar, vamos a ir al Jurado Nacional de Elecciones, esperaremos con la calma y la tranquilidad de tener de nuestro lado la verdad y esperamos una resolución favorable para nosotros. Entonces, no me desespero, tú eres un hombre de leyes, conoces que uno tiene que ser respetuoso, por más que de repente creamos que no son perfectos los procedimientos, pero tenemos que seguirlos. Tampoco no vamos a, como se dice, patear el tablero y simplemente declararnos en una rebeldía total, legal y administrativa. Tenemos que seguir, José. Y lo que yo sí valoro y te agradezco es que tuviste la gentileza de por lo menos publicar mi comunicado. Y eso yo lo valoro. No necesariamente ha sucedido con otros hombres de prensa de acá de la provincia, que simplemente hasta ahora siguen repitiendo el tema de que fuera de carrera total, cuando eso no es así. No. Y creo que el trato sí debería ser equitativo e igualitario para todos los candidatos, ¿no? Aquí tratamos, porque dicen, No, que lo valoro. Dicen que la vida es un tratar. Y lo valoro, José. Y Tratamos demuestra y dice de mucho. ser lo más democrático posible, lo más amplio, ¿no? Obviamente, como medio de comunicación, tenemos intereses comerciales. Porque hacemos una publicidad de vez en cuando. Publicidad, ¿no? Dicho Mira sea, que dicho sea de paso, no pone publicidad, Alberto Calle, no sé qué pasó. Mira que mi primer regidor siempre te revienta cohetes, te hace tu cherry, dice que el único No, alcalde no, que nos ha aumentado. Yo estoy amado, no amargo, estoy resentido con Ronald Espinosa. ¿Por qué? Si él te tiene mucho aprecio. Sí, yo también lo aprecio mucho, por eso que mi resentimiento es más fuerte. ¿Por qué? Porque él me prometió ser mi jefe de campaña si yo me lanzaba a la alcaldía de Vista Alegre. Y de pronto lo vi en los brazos de Alberto Calle. Pero él me dice que no, porque te vio una foto con Wilson y dijo, no, ya han hecho su grupo, ingeniero, me han dejado de lado. ¿De acuerdo con eso? Oye, a propósito, ¿tienes alguna propuesta para los trabajadores de la Municipalidad de Vista Alegre? Por supuesto. Dime. Y no solamente una propuesta, José. Dime, por favor. Me permite este espacio para poder Sí. comentarte también. Tú sabes que ellos venían de un proceso de ofrecimientos de un aumento o bonificación Claro. desde la gestión antepasada, es decir, de Willy Brown, donde había dejado ya supuestamente un documento, pero José había obviado lo más elemental e importante, que tú lo conoces como exalcalde, que es la viabilidad presupuestal. Claro. Cuando pasa con Roger, le dicen, pero eso no tiene viabilidad presupuestal. Entonces no hay fuente de dónde darles esto. Queda sin ningún efecto. Mira, empiezan nuevamente lo mismo. Y yo le digo, Ronald, que no te vuelva a pasar el mismo error. Claro. Solicita esa viabilidad presupuestal. La opinión, ¿no? La gerencia de presupuesto. Gerencia de presupuesto. Unidad de presupuesto, no sé cómo se llama ahora, porque han cambiado. José, Ronald y el sindicato aprueba que yo participe en esa reunión. Y tenemos esa reunión con el gerente municipal, de presupuesto, y en donde se me permite visualizar, no llevarme, no, visualizar las fuentes y el presupuesto que había. Y pude dar mi opinión y decirle, de esta fuente se puede trabajar. Representaba casi $500,000 de soles al año, no sé. $500,000 de soles que, por ejemplo, tú sabes que sucedió un robo a la municipalidad. Claro. ¿Te acuerdas que se robaron más de $500,000? La cuenta. Increíble, porque tú has sido alcalde y sabes que eso pasa varios filtros de firmas. Claro. Pero a veces la delincuencia también recurre y hace una serie de se la agarraron con la artimañas secretaria, creo. que no tenía nada que ver. No le pasó nada al gerente de administración, no le pasó nada al gerente municipal. Una persona que tú la conoces que es muy seria. Claro. Una señorita que Muy yo... correcta. Muy correcta, que todavía la conocí cuando estaba en tu gobierno. Una persona intachable. Pero lamentablemente a ella le hicieron todo el Pero ese mismo monto que se perdió es lo que representaba el aumento Ya. para ellos. Y yo los he ayudado. Ya tú que has visto las cuentas, has visto todo, ¿qué le propones al trabajador de la Municipalidad Distrital de Vista? No, mira, mi ofrecimiento es claro. Para ellos va a haber una nivelación inicial de 1.500 soles. En el primer año vamos a sacar la viabilidad presupuestal, ya teniendo como referencia esas cuentas, y buscamos que al término, ¿no?, tal vez en el tercer año ya, subir a una nivelación de 1.800 soles, donde ya tengamos también un mayor ingreso, José. Y yo quiero señalar esto de los ingresos porque me parece importante.
Digamos que yo tuve mucho conocimiento de cerca de tu gestión, Ujú. porque recuerdas que en esos años yo ejecuté algunos proyectos Claro. importantes, que han quedado hasta ahora. Y han sido una de las mejores. Así es, y han quedado hasta ahora y perduran hasta ahora. Obviamente han habido mantenimientos y después. No, no, perfecto. no. Los semáforos, 12 años, no se le hicieron ningún tipo Así es, de mantenimiento funcionaron y funcionaron los correctamente. Así es. Ya. Eso es que ahora le sacan mantenimiento cada 6 meses, creo. A los, Y recuerdo mucho, y tú te debes recordar también, que en esos años hubieron algunos medios de comunicación que cuestionaban y decían los precios. No sé si te acuerdas, decían, pero si Nazca ha comprado a la mitad, ¿por qué en Vista Alegre? Y me acuerdo que tú me llamaste a tu despacho y me dijiste, ¿por qué ellos dicen esto? Susténtame. No, es que ellos compraban chatarra, pero nosotros Sí. comprábamos tecnología Yo de dije, última generación. José, una cosa es que cueste la mitad, este equipo te ofrece durabilidad Sí. en el tiempo. Sí. Y al final el tiempo me dio la razón. Ya, Ahora, pero Alberto, aumento de sueldo. así es. ¿Y sabes por qué te he preguntado? Y hay mucha gente muchos candidatos que lamentablemente desconocen, no lo ven de esta manera. Y qué bueno que tú lo tengas claro. Porque, ¿a qué entras tú? A desarrollar gestión Correcto. por el mejoramiento de la ciudad. Eso es lo que, a eso ingresa un alcalde, ¿no? Una de sus funciones. Una seguridad. Pero, ¿con quiénes los tienes que hacer? Con Con los trabajadores. El recurso humano, que es lo más ¿No? importante en cualquier Bueno, institución. Entonces tú tienes que fortalecer tu equipo de trabajo, que Así van a es. ser tus trabajadores. ¿Y por qué te digo? Porque cuando yo entré a la alcaldía de Vista Alegre, hacia alcalde el año 2011, encontré personas que ganaban 500 soles, No, 600 soles mensual. que incluso hasta ahora, José, y tú lo sabes siendo abogado, el Estado tiene incongruencias como esta. Le pide al sector privado que cuando alguien está en planilla le tiene que pagar El sueldo mínimo. el sueldo mínimo. Pero en el Estado eso no se aplica. No. Y es incongruente. Entonces, ¿yo qué hice? Nivelé el sueldo. Mínimo 1.350 soles, creo. Con bonificaciones y todo. O sea, hice una nivelación de sueldo. Ujú. El que ganaba 600 soles pasó a ganar como mínimo 1.370 soles. O sea, puse un sueldo mínimo en la municipalidad. Excelente, muy buena iniciativa. Y después aumenté Se redujo. 200 soles más. ¿Y sabes qué? Y que sepa la población, y Ronald Espinosa, pregúntale, desde que yo dejé la alcaldía el año 2018, diciembre de 2018, hasta la fecha, no le aumentan un sol en el sueldo a los trabajadores. Willy Bravo durante 4 años no le aumentó un sol. Es cierto. Roger Sarmiento no le aumenta hasta la fecha. O sea, para Willy Bravo y para Roger Sarmiento no ha subido el azúcar, no ha subido de precio el arroz, no ha subido de precio los servicios básicos como luz, agua, Mira, alcantarillado. Qué bueno que tocas ese tema y es muy cierto. Esa bonificación que te digo, y tú lo sabes porque eres abogado y tienes un análisis diferente. Tú sabes que todo ingreso que tiene un trabajador dependiente tiene que figurar ¿dónde? En su boleta. Claro. En este caso, José, así se había estructurado y así lo dictamina el propio Ministerio de Trabajo. Sin embargo, esa bonificación no se está dando bajo el mecanismo de la boleta. ¿Cómo se está dando en efectivo? ¿Cómo se Ah, ¿te das cuenta de esas No, cosas que también están es algo sucediendo? gravísimo que estás- Gravísimo. que estás Gravísimo. dando a conocer? ¿Ah? Y el sindicato documentadamente les has hecho saber eso. Entonces, yo le digo, tenemos que actuar en el marco de la ley y el orden. Ustedes soliciten que esto vaya. Yo personalmente hice la consulta también al Ministerio de Trabajo y me dijo lo mismo. Tiene todo ingreso que tiene un trabajador dependiente, más aún de una entidad del Estado, tiene que ser registrado O sea, en su boleta. Aumento de sueldo para los trabajadores. De todas maneras, va el aumento de sueldos. Yo no creo que le crean eso si lo dice Willy Bravo. Bueno, Los trabajadores. sus actos hablarán por él. Yo no creo que le crean los trabajadores a Carlos Vera si le dicen yo le voy a aumentar el sueldo. No creo. Mira, qué bueno que tocas ese tema, José, porque, Es que nadie lo toca. Todos están hablando de obras, pero... mira, yo hice una denuncia pública, José, y es más, presenté documentos que hasta ahora no tengo respuesta, sobre un trabajador, ¿no?, que estaba ganando algo de 1.500 soles, ¿no? Registra sus pagos, supuestamente figura que trabaja en Serenazgo, pero la persona realmente no está en Serenazgo. Se dedica a ser parte del equipo de campaña. Yo les digo, vecinos, no se presten para eso.
de verdad que no solo la fiscalía, la policía anticorrupción, les puede caer en cualquier momento. Así son es. temas serios. Y a veces, como tú sabes, como ex autoridad que has sido, no necesariamente este tema de fiscalización o denuncias llegan en tu mandato. Muchas veces llegan posterior, Sí, porque se tienen que remitir información de las denuncias que se hacen. Me lo vas a hacen. decir a mí. Alberto, pero volviendo al tema de la tacha, ponme el comunicado, Henry, por favor, que sacó. Tú sacaste un comunicado. Sí, claro. Y acá yo le he prometido a mis televidentes, pásenle la voz a Roger Sarmiento, a Jorge Bravo, Hans Banta, Fran Almeida, Carlos Vera, porque uno de ellos es esa. Yo estoy seguro, uno de ellos es. Ponme el comunicado, Henry, que sacó Alberto Cae. Y yo quiero centrarme en el punto 3. Ponme zoom, por favor. Atención, ¿ah? Mirta Wilca, Jorge Bravo sí aumentó 600 soles a los trabajadores. En Nazca, sí. Pues en Nazca, estamos hablando de Vista Alegre. ¿Ya? Vamos a hablar de Vista Alegre. Cuando hablemos de Nazca, ahí vamos a reconocer de repente eso a Jorge Bravo. Si es cierto que aumentó 600 soles a los trabajadores de Nazca. Ahí está el 3. Dice que es cierto lo que dice en el punto 1, ¿no? Esta es una primera etapa, esto es apelable. Así es. Así es que no celebre Hans Panta, Fran, no celebren Carlos Vera, porque esto es apelable. Y el Jurado Nacional de Elecciones, como siempre sucede, le jala la oreja siempre al Jurado Electoral Especial de ICA. A veces a los jurados electorales especiales. Correcto. 2. Realizaremos la apelación respectiva. Ya has dicho que vas a apelar. Así es. Vas a apelar. 3. Y esto es lo que no hemos hablado. Entendemos que existen intereses oscuros, dices tú. Reitero, intereses siempre hay, eso es normal, en todo ámbito de la vida. Y eso es válido. Pero lo que no son válidos son los intereses oscuros. No, eso ya suena, eso es sinónimo de trampa. Yo creo que son totalmente válidos. ¿Los oscuros? Por supuesto. No podemos normalizar los intereses oscuros. Pero si tú mismo nos acabas de narrar que también has vivido situaciones similares. Pero esos intereses oscuros hay que condenarlos. Obviamente. Pero para poder condenarlos con un nombre propio, tenemos que primero determinar quiénes son esas personas. Ya, ahora, tú has determinado ya, porque eso sí lo tienes claro, que hay intereses oscuros. Obvio. ¿Y de dónde vienen esos intereses oscuros, ingeniero? Eso es lo que estoy determinando todavía para saber de dónde viene. Porque, aunque tú no lo creas... ¿Y tú por qué dices que hay intereses oscuros si no sabes de dónde vienen? Bueno, José, entonces, no tenemos 5 añitos para ser ingenuos, ¿no? Está bien, hay que darse cuenta... Porque yo a veces soy un poco ingenuo en la política. No, esa frase la escuché a un candidato, no me la menciones. Si ya entramos con mucha ingenuidad, está bien tener buena fe, pero ingenuidad es otra cosa. Yo soy un hombre de buena fe. Pero, ¿a qué me refiero? Es obvio que mi candidatura representa para algunos candidatos tal vez una amenaza para que no continúen con sus apetitos personales de poder. Segundo, hasta grupos económicos que ya han establecido mecanismos para poder usufructar y ganar licitaciones sin competencia. Vamos por partes. Tú dices para que grupos no sigan con sus apetitos de seguir en el poder. Correcto. Te estás refiriendo a Roger Sarmiento y a Jorge Bravo, porque ellos están en el poder. Seguir es que continuación. Claro. O ¿quiénes están en el poder? Claro. Jorge Bravo y Roger Sarmiento. Así es. ¿Te estás refiriendo a ellos? Me estoy refiriendo en general. Hay personas que en este Fran momento... Almeida no está en el poder. Bueno, no está en el poder él. Podríamos decir que sí, pero no sabemos tampoco a ciencia cierta si ha tenido en algún momento cercanía al poder. Eso tendrá que precisarlo él. ¿Era amigo, por ejemplo, del exalcalde él? No sé si es amigo. ¿Tú lo veías de repente hace un par de años atrás en la municipalidad de Vista Alegre? No, dice que subía por la puerta falsa que él quiere ahora cerrar. Es lo que me han contado. Entonces, a veces no necesariamente tienes que estar tú como figura representativa del poder, sino pertenecer a un grupo cercano al poder. Entonces tú ves como posibilidad de que estén detrás de la tacha contra tu candidatura a Jorge Bravo y a Roger Sarmiento. Es que yo no puedo hacer un señalamiento individual porque sería irresponsable. Y más aún tú sabiendo como abogado su entorno, que podría tener hasta incluso de repente por parte de ellos un proceso de victimización. Es decir, ese señor me está señalando indebidamente, lo voy a querellar, porque estarían en su derecho. Pero lo que yo sí puedo acreditarte el día de hoy, José, es que yo sí voy a llegar a determinar quién es.
Y te digo por qué. Esta persona, que muchas veces se utiliza a un tercero para que presente la tacha, que cuesta, ¿no? Bueno, cuesta 1.375 soles. Entendemos que esa persona de repente tiene. Pero como yo te estoy evidenciando y manifestando el día de hoy, yo voy a presentar una apelación, adjunto un peritaje grafotécnico, que es un estudio científico que va a determinar que yo no tuve conocimiento de esa sentencia supuestamente que aparece ahora después de 23 años, y como paso seguido, ¿qué va a venir? Presentar yo, tal vez a este tachante, porque estoy hablando con mi abogado, una denuncia penal por un tema de violación de intimidad, y voy a adjuntar mi peritaje para que esta persona acredite y demuestre cómo obtuvo, después de 23 años, un documento que ni el propio Poder Judicial en su momento reportó al Jurado Nacional de Elecciones. Es interesante lo que tú planteas. Ahora, pero tú estás en una investigación en todo caso. Correcto. Voy a iniciar un proceso de investigación. Y en una investigación, y tú lo sabes perfectamente, se plantean hipótesis. Así es. Hipótesis 1, hipótesis 2, hipótesis 3, ¿no? Y se presentan también, supuestamente, las personas que van a formar parte de ese proceso, ¿no? ¿Entiendes? Ahora, ¿cuáles son tus hipótesis? ¿De dónde Bueno, viene? Yo creo que la principal hipótesis va a salir como resultado de la declaración de esta persona que ha presentado la tacha. No. Porque él va a tener que señalar... Una hipótesis no puede ser a posteriori. No. Al inicio. Pero por eso, te digo, yo presento directamente... Planteo un problema y después la siguiente. Yo voy a plantear, o sea, quiero saber la verdad, José. ¿Por qué a mí se me impidió o nunca se me informó supuestamente por una sentencia y cómo a otro señor sí se le informa? Ni siquiera se le informó el 2022 al propio Jurado Nacional de Elecciones. Ni siquiera. Pero sí se le informa a un tercero al cual yo no conozco. Y es más, si tú has leído de repente, ni siquiera formó parte del proceso en ninguna etapa. ¿No crees que, te lo pregunto para que me Claro. respondas, que estás un poco siendo irresponsable en decir que hay intereses oscuros No, y no de ninguna señalar manera. ni una hipótesis ni un indicio? No, más bien estoy siendo muy responsable. ¿No? Yo No. señalo los hechos. Los hechos es que, a ver, tú no eres una persona que nació el día de ayer. ¿Sabes que una tacha contra quién se presenta? Contra aquella persona o aquella candidatura que tiene de repente altas probabilidades de tener de repente el beneficio y la satisfacción de salir victorioso en una contienda electoral. Entonces, se utilizan estrategias como esta, ¿correcto? En mi caso, yo no he omitido nada porque para poder omitir algo, José, y en términos jurídicos tú lo sabes, yo tendría que conscientemente e intencionalmente, sabiendo de algo, no colocarlo. Entonces, yo en ningún momento he conocido de esto. Y no solamente se estás quedando con mi versión oral o verbal, lo estoy sustentando con un estudio científico. Hay un detalle. ¿Cuál? Hay un detalle. Tú dices que desconoces la sentencia, pero el tachador presenta la lectura de sentencia. Sí, efectivamente. Ahí está tu firma. No es mi firma. No, pero ¿qué estás hablando? No es mi firma. No, está tu firma ahí. No es mi está tu firma. número de... No es mi firma. Y no lo digo yo. Lo ha acreditado ya un perito. Un perito reconocido y acreditado ante el Poder Judicial, un mayor de la policía al cual he tenido que recurrir una vez que ya se me permitió el acceso al expediente físico, José, he tenido que ir con él para que pueda visualizar y ver que efectivamente esa no es mi firma. Coincide con tu narrativa, con tu versión, de que tú dices que desconocías, era extrañeza, tú dices que desconoces de esa sentencia, pero yo veo en el documento de la lectura de sentencia tu firma, entonces ¿cómo dices que desconoces? Ahora me estás diciendo que esa no es tu firma. Así es. ¿Y quién inventaría tu firma? Eso ¿Quién falsificaría tu firma? Eso es lo que se va a determinar también en el estudio que estoy pidiéndole al perito, que determine quién ha hecho eso. ¿Te das cuenta? Entonces, en mi caso, es algo que realmente yo principalmente me he sentido sorprendido de que existía este caso. Es mi segunda candidatura, no soy novato en política, pero lo que sí veo es que, ¿cómo es posible que el 2022 mi hoja de vida ya había pasado una fiscalización exhaustiva, como a todos? Porque en muchos casos, cuando tú no declaras algo, mientes, pasas directamente al Ministerio Público. Y en este caso, no figuró nada el 2022, y oh sorpresa, el 2026 sacan una sentencia hace más de 23 años, donde yo nunca tuve conocimiento de nada, y es más, un perito ya acredita que la firma que está ahí no es mi firma, no es de Alberto Amaru Calle Mancilla. Yo voy a ser un poquito infidente. A ver.
No voy a decir el nombre de mi interlocutor, pero una vez me preguntaron, una persona me preguntó, me dice, ¿le das posibilidades a Alberto Cayo para que sea alcalde de Vista Alegre? Me dijo. Ah, ¿la hiciste de analista No, político? no, me preguntaron a mí. Ya. Y yo dije lo siguiente, y se lo digo a todos, ¿ah? Y te lo digo a ti. A ver. Le respondí así. Al día de hoy, le dije, ahorita, al día de hoy, no lo veo con muchas posibilidades Alberto Cayo. ¿Por qué? Pero déjame decirte una cosa, le dije, mira lo que voy a ver. Y tiene que ver con lo que el tema que vamos a tocar. A ver. Así es. No le veo posibilidades a Alberto Cayo. Pero déjame decirte un detalle en la casa. Alberto Cayo sí puede decidir quién no va a ser el próximo alcalde de Vista Alegre. Y esta persona dijo, ¿cómo es eso? Ya más o menos estoy hilando ¿Cómo es tú. eso? Yo te digo, Alberto Calle tiene en sus manos decidir quién no va a ser el próximo alcalde de Vista Alegre. Y lo digo acá, de frente te lo digo a ti. Tú tienes en tus manos, Alberto Calle, porque te conozco estos años que has estado en la política, yo creo que mucha gente ya te conoce, sabe tu capacidad. En realidad, yo he llegado a conocer más gente, José. Ya. Y tú, está en tus manos decidir quién no va a ser el próximo alcalde de Vista Alegre. ¿Por qué? Me dijo esta persona, ¿por qué? Susténtame eso. Y lo sustento también. Lo digo. A ver. Porque va a llegar el debate. Y todo este tema de la tacha y de la confirmación de la tacha, ¿no? En esta primera instancia, obedece que hay alguien que no quiere que llegues al debate. Ah, entonces coincides conmigo. Sí, obviamente hay intereses. Por eso que hay alguien Hay un punto en común. que no quiere que llegues al debate. Bueno. ¿Entiendes? Porque lo vas a fulminar. ¿Entiendes? Yo creo que, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas? Tu análisis Lo vas a fulminar. es interesante. Entonces, ¿por qué? Y mira, y se está dando, ¿saben por qué? Porque me acaban de informar, venía al programa, se va a hacer un debate, ¿no? El día miércoles. Se está organizando, ¿no? El día miércoles 26. ¿Sabes tú que están proponiendo que tú no participes? Ah, no sabía. ¿Sabes por qué están sustentando? Están diciendo, Alberto Calle está tachado. Que no es tampoco falso, ¿no? Pero no es la última etapa. No, pero están argumentando. Pues. Y qué bueno que tú lo reconozcas, ¿ah? Que hay un argumento. Claro. Alberto Calle en estos momentos está tachado. Y no puede participar del debate. Bueno, entonces, en este momento sí, pero presentada la apelación, estás en carrera. Pero mira el argumento. Entonces se confirma lo que yo estuve sosteniendo, ¿no? En todo caso, los deja mal a ellos, ¿no? Los dejaría mal a ellos porque demostraría que finalmente lo que yo siempre he repetido es que acá hay muchas personas que tienen ambición de llegar al poder, pero no tienen ningún tipo de argumento para realmente trabajar y desarrollar Vista Alegre. ¿Y sabes por qué te digo? Es una pena. Pero vamos a los antecedentes, ¿sabes? Porque tú fulminaste la candidatura de Willy Bravo en el debate del año 2022. Bueno, fue un debate en el cual tuve que expresar lo que mucho de la población quería expresar ese día. Y que muchos no lo dicen, José, y tú lo sabes muy bien, por temor, por represalias, porque te hagan algo. Si hay algo que yo tengo, y tú no me conoces de ahora, yo soy valiente. Soy un varón a carta cabal. Cuando yo digo las cosas, te las digo mirándote a la cara. Y yo ese día, como debe de ser. Ese día tenía muchas cosas guardadas. ¿Sabes por qué? Porque en todo ese proceso, ese equipo de trabajo de Willy, no sé si lo mantendrá porque no le hago seguimiento de su campaña, fue muy hostil conmigo y con mi familia. Y yo a mi familia siempre la protejo, José. Siempre la protegeré. Y ellos no tuvieron ningún tipo de delicadeza de separar lo político de lo personal. Yo nunca me he referido a ellos, a ningún candidato en su ámbito y esfera personal. Tuviste una entrevista telefónica con un candidato regional que se le cuestionan 1000 cosas. Finalmente,
él tendrá en última instancia la decisión de decir quién es quién o qué es él finalmente. Se le atañen muchas cosas, pero eso queda en su intimidad personal. Que no lo quiera decir o lo que lo quiera decir o que la gente piense, eso no tiene nada que ver con un desenvolvimiento político. Y en ese sentido, esa campaña anterior, José, fue una campaña que yo la hice incluso con menos recursos que ahora, pero para muchos representaba lo que ahora ya maduramos políticamente. Convencer a la población. Se me tildó de que nunca había vivido en Vista Alegre. Se me tildó que era una persona soberbia. Se me tildó de una serie de cosas, hasta incluso en el ámbito personal. Se involucró a mi hermano, a mi madre, que ni siquiera tenían nada que ver. Es por eso que en esta campaña, José, yo tomé una sana decisión. Le pedí a mi familia cercana que no participe. Que me dejen en mi espacio solo, porque no los quiero exponer. Y eso mis simpatizantes lo saben. ¿Y tu madre veo que te ha hecho caso? Sí. Hablé con mi mamá muy bonito. Tú sabes que mi mamá tuvo una gran pérdida. Fue la partida de mi padre, un 28 de agosto del 2024. Y yo lo que menos quiero es que esté, tal vez, sintiéndose mal. Expuesta. No porque de repente su hijo tenga alguna culpabilidad, sino porque vemos que hay mucha maldad de las personas. La maldad la descubrí en la política. Sí existe. Qué bueno. Y dale mis saludos, ¿ah? Gracias, le presente. La estimo, la quiero mucho. No está ahorita en Nazca, le voy a hacer presente, o de repente no se está viendo, no lo sé. Está en la ciudad de Lima con mi señor abuelo, que ya está cuidándolo, está un poquito delicado, y bueno, le he dicho, mamá, tú tranquila, ¿no? Estuvo preocupada. Me apoyó mucho en mi gestión, ¿sabes? Y me reconoce porque me supo decir, ¿no? El único alcalde que iba, no la hacías esperar las horas que ahora hacen esperar a los maestros, porque muchos de ellos, tú sabes que en el recreo iban, dejaban de repente la dirección como era la de mi mamá, para pedirte algún apoyo, y tú siendo alcalde de Vista Alegre, apoyaste mucho a la escuela que se llamaba en ese tiempo Ramón Castillo, ¿te acuerdas? Más conocido como Baticueva. No. Y mi madre siempre me reconoce, me dice, pero el ingeniero, ¿para qué? Me dice. Yo cuando iba siempre me trató con mucha gentileza, con cortesía, nunca, como ahora, hacen esperar a la gente cualquier cantidad. Y le decía, eso dice mucho de una persona, y sobre todo cuando ha tenido una sensibilidad diferente sobre la educación como yo también la tengo, ¿no? Claro. Qué bueno. Bueno, saludos para ella, un abrazo de acá. Alberto, vas a tener el mismo énfasis. No es que quieras sembrar el miedo a tus contendores políticos, ¿ah? ¿Vas a tener el mismo énfasis en este próximo debate que se viene? Mira, José. Que el debate del año 2022. Mira, yo quiero... Porque dicen que a veces los años pasan y como que van apagando ese énfasis, ¿no? Y como que en realidad, más maduro, ¿no? más metódico. Todos en la vida tenemos que ir evolucionando, José. A veces los años... Ya pintamos canas, de repente tú un poquito más que yo, ya me llegará seguro de repente próximamente. Claro, esa frase dice que Dios y los imbéciles, solo los Dios y los imbéciles no cambian, ¿no? Nos conocíamos cuando todavía... Ni eres Dios ni eres imbécil. Así es, entonces, yo he tenido en este proceso, y las entrevistas que he tenido acá en Hablemos Claro, siempre lo que yo te dije lo cumplí. Me acuerdo que en esa entrevista, que fue el año 2024, si mal no recuerdo, tú me dijiste una pregunta, ¿y cómo va tu maestría? ¿Te acuerdas? Claro. Y yo te dije, José, yo estoy ya terminando mi grado. Yo hoy no solamente soy el ingeniero Alberto Calle, yo soy el magíster Alberto Calle. Es que te lo pregunté porque a mí me gusta. Claro. Me gusta la gente que se prepara, ¿sabes? Es que para la vida, para cambiar el destino no solamente propio, sobre todo en la política de una población, tienes que venir preparado. Y hay que reconocer a la gente que se sacrifica sus sábados y domingos. Eso es importante hacérselo saber, ¿sabes quién, José? Sobre todo a la juventud. Sí, claro. Decirles, a veces se han tomado referentes de personas que no necesariamente significa que su éxito es el éxito que tú puedes tener. Cualquiera dice, no, tú eres ingeniero, tú eres abogado, claro, con plata cualquiera se compra el título, ya de repente me lo compré, ya ni por demás no discutirte. Bueno, a mí... El sábado y el domingo. A mí sí, yo te puedo decir que sacrifiqué mucho tiempo. Y ya queda hasta un lado el tema económico, porque yo tenía que viajar, venir. Es que realmente me da mucha envidia. Es que yo creo que la envidia debería ser positiva, José. ¿Por qué? Decir, oye, este hombre
¿cómo ha alcanzado este grado? Yo también lo puedo hacer. ¿Por qué? Tengo también las mismas condiciones, puedo esforzarme, sacrificar muchas cosas y lograrlo. De los candidatos de Vista Alegre, volviendo al punto del debate, ¿no? El único que ostenta un grado, un posgrado, una maestría en Gobierno y Políticas Públicas por la Pontificia Universidad Católica del Perú, a la cual le debo mucho. ¿Por qué? Porque me dio algo muy importante, un conocimiento para transformar. Ya, tú has dicho, no hay otro. Hace un rato que has evolucionado. Claro. Es parte de la naturaleza, para bien, algunos evolucionan para mal. En mi pensamiento, en mi conocimiento, en mi propia personalidad también. ¿Qué le puedes decir tú a tus opositores que dicen que Alberto Calle es un soberbio? Que se equivoca. ¿Qué le puedes decir tú, ya no al opositor, al elector, al vecino de Vista Alegre, que Alberto Calle es un soberbio, un pedante? Que es totalmente falso. Alberto Calle es una persona como cualquier otro vecino que simplemente ha tenido en esta vez y la campaña anterior la valentía de presentarse a una contienda electoral cuando muchos decían, y como tú también ahora lo dices, ¿no? De repente yo no tengo los recursos económicos, el dinero para pagar una publicidad. Siendo, mira, y tú eres una persona que te gusta revisar mucho, siendo yo uno de los candidatos en Vista Alegre, que más gano mensualmente, pero mi economía también, a medida que más ganas, más gastas. Claro. Y sin embargo, mi campaña la hago muy austera porque, ¿sabes qué, José? Yo no quiero llegar con deuda a nadie. ¿Me entiendes? Yo quiero en esa municipalidad atender a mis vecinos de a pie, no al empresario que se va a meter cuando todo el mundo está esperando 2 a 3 horas y él sí va a estar reunido con el alcalde. Yo quiero trabajar para mi pueblo. Ese es mi compromiso. Y el vecino vistalerino, permíteme terminar la idea, José, ha llegado a conocerme más. Tal vez antes, por esos malos comentarios, por esa difusión malintencionada, muchos sin conocerme, ¿no? Decían, bueno, si esta persona lo está diciendo, es un comunicador o es una persona de otro partido, por algo será. Pero cuando estas personas, yo he dialogado con ellas, me dice, ingeniero, qué mala es la gente. De usted me hablaron esto. Sí. Y yo lo he conocido a usted, lo he tratado a usted, y no es nada de lo que han dicho. Yo le digo, las personas en la vida, José, hablaron mal de Jesucristo, no van a hablar mal de Alberto Calle. Pero hay que guardar la distancia, no, Alberto. pero bíblicamente, ese es el detalle. Bíblicamente, hasta el Hijo de Dios, por determinadas personas, fue cuestionado. Bueno, y en esta semana, déjame decirte, tuve la grata visita, ¿no? Del padre de acá de la iglesia de Naja, porque el padre David, donde, ¿sabes qué sentí, José? Reconforté mi fe, porque el padre tiene una forma de a veces escucharte primero y darte unas recomendaciones basadas en la fe. Yo le digo que soy un hombre de fe. Yo soy, obviamente, soy un hombre católico, yo soy un hombre de fe, pero ¿sabes qué? Mi fe también la he pasado a la acción. Muchos años tuve que de repente esforzarme para lograr lo que ahora tengo. A veces las personas, José, tienden a ver la fotografía de la última etapa, sin conocer el proceso. Pero Alberto, yo creo que también un poco que tu discurso a veces no contribuye, porque estamos hablando que hay tus opositores tratan de encriptarte lo de soberbio, ¿no? Lo de pedante, y a veces tienes que... Consejos, ¿no? Consejos, ¿no? O sea, también haces una explicación y alguien puede decir, y lo van a decir, este se ha comparado con Jesucristo. No, de ninguna manera. Yo creo que las personas son inteligentes, sino que incluso eso se pone como hasta ejemplo por la propia Iglesia Católica, en el sentido que no debemos juzgar al prójimo, no denigrarlo, o tampoco hacer leña del árbol caído. Ahora, ¿no? Ya que estamos hablando en términos bíblicos, ¿se puede decir que has aprendido a poner la otra mejilla? Por supuesto que sí. Yo creo que cuando uno comete de repente tal vez desaciertos, hay que ser inteligente y corregirse. Yo soy una persona que me adapto siempre para manera positiva, para cambiar, para contribuir. Si en algún momento alguien me da sugerencias, como todos los días me dan a mí sugerencias de algo, de algún tema, Alberto, hay que hacer esto, Alberto, que los escucho y digo, ya, ok, lo hacemos, perfecto. Lo analizo y le digo, me parece buena tu sugerencia. Como hay algunas que también le digo,
todavía no es el momento, ¿no? No. Déjame en mi esencia, ¿no? ¿Y cómo estás lidiando? Voy a decir, bueno, porque ese es lidiar. ¿Ah? ¿Cómo estás lidiando ahora con este tema de que ahora lamentablemente la mayoría de candidatos se han acostumbrado al electorado a llevarle algo en campaña? ¿Cómo estás lidiando con eso, no? Porque dicen, llega Alberto Calle, uy, vamos, Alberto Calle va a traer de repente una canasta, un zapallo, una cebolla, y resulta que llega Alberto Calle con su propuesta nada más. Y en realidad muchas veces es así, pero la suerte que tengo ahora, José, y a la cual, si me permites, quiero agradecer enormemente a todo el equipo de trabajo que hoy conforma este equipo de Progresemos Vista Alegre. Vecinos que tú los has visto en muchos casos, vecinos conocidos, personas de a pie, Claro. hombres y mujeres trabajadoras, Ya. en donde hacen sus actividades. ¿Para qué? Para llegar con algo mínimo, José. A veces hacemos una pequeña cenita. Alberto Calle, por ejemplo, por mi propio equipo ha sido rotulado como el candidato de la chanfaina con su tallarín, con su combinado. No. ¿Por qué? Porque tratamos de repente de compartir algo, pero también en la medida de nuestras posibilidades. Pero el menú principal, como me dijo un vecino, siempre tiene que ser tu propuesta. No pierdas esa esencia. Porque esa es tu esencia. Tú no te iguales a los otros. Tú trata de mantenerte en tu línea, habla con los vecinos y créeme algo. Yo sé que también conversas con mucha gente. El vecino vistaalegrino en esta elección está mucho más maduro que en la elección pasada. ¿No? Sí, sí. Y bueno, yo te digo, yo siempre he dicho que por mi formación tengo que ser consecuente. Pues Vista Alegre y Nazca ya se merece autoridades preparadas y sobre todo certificadas. Obvio, obvio. Porque, Y hablando de eso, yo hace poco, tú eres un hombre muy inteligente, muy preparado, muy exigente profesionalmente. conmigo, amigo, sí. Eres siempre exigente. Siempre he sido exigente. Y en base a esa exigencia que yo te veía, ¿sabes qué? Llevando agua a un pueblo joven en un tanque cisterna. Me parece perfecto. ¿Eh? Me parece perfecto. Pero acá viene mi observación. Y responde mi problema. Alberto Calle habrá llevado agua certificada. Ese tanque cisterna estaba certificado. La procedencia de ese agua estaba certificada. Qué buena tu pregunta, ¿No? excelente. ¿Sí o no? Sí. Tú que eres un hombre exigente. Efectivamente, ¿y sabes por qué? ¿Ah? Porque ese es uno de los pozos y esa es cisterna que abastece también de agua potable a Marcobre. Tiene su certificación de la IRESA y DIGESA. O sea, Eso ya tú sabías eso, Sí es. sabías que Sí podías es. tener ese tipo de cuestionamiento. ¿Y sabes quién es testigo de eso? Mi amigo, nuestro colega también, el ingeniero Carlos Vidales. Ah, sí. Él en el primer día me llamó y me dijo, Alberto, acá está tu cisterna. Es más, me ayudó a pegar ahí un banner en el cisterna. Me estaba cochineando. Entonces, certificado total. Pero eso no lo pusiste en tu comunicado. Bueno, Sería bueno que lo... sería bueno, lo voy a tomar como sugerencia, pero decirle a todos mis vecinos que el agua que nosotros llevamos es agua certificada, potable, que este buen vecino, mira, dejando sus intereses y apetitos económicos, que en muchos casos la gente suele privilegiar, nos da su cisterna para nuestro uso los días domingos. Y nosotros llevamos esa agua, que es un agua certificada. Es más, si conversas de repente también con el señor Jaime Rojas Canales, él conoce también que ese pozo tiene esa certificación y él fue uno de los que me dio esa sugerencia también. Bueno, Y tratamos de llevar a los vecinos siempre temas seguros, temas que cuiden su integridad, ¿no? te voy a decir algo que te lo dije fuera de cámaras hace varios meses atrás. ¿Por qué con el perro empobrecemos? De Javier Gallegos. ¿No crees que te resta tu candidato? Habiendo tantos partidos, Alberto. ¿No crees que dijiste mal? Mira, José, pareciera que en el papel hubieron muchos partidos, pero en la práctica, y creo que ahora se corrobora, ¿cuántos partidos políticos se están postulando ahorita en la provincia de Nazca? ¿Cuántos de repente hasta tuvieron participación nacional y no lograron participación regional y local? ¿Tú no crees que es una mochila muy pesada el símbolo del perro? No, ¿sabes por qué? Porque yo no cargo la mochila de nadie. Cada cual se hace responsable de sus actos ¿Sí? o de sus acciones. Yo soy una persona que me responsabilizo y hago efectiva mi Como propuesta. que no carga la mochila. Te voy a preguntar algo en ese sentido. ¿Por qué ibas a votar para gobernador regional?
Bueno, tengo que votar porque el candidato de mi partido, ¿no? Por un tema también de reciprocidad por la oportunidad que se me brinda en esta agrupación. ¿Vas a votar por Javier Gallegos? Tengo que votar por él. No es que tengo. La votación, si dices, es una obligación por ley, pero se vota porque quiere lo mejor para tu región. Sí. ¿Tú crees que Javier Gallegos representa lo mejor para la región de Ica? Yo creo que en el escenario actual, ¿no? Javier Gallegos, ¿le duela o no le duele a algunas personas? Y haya cuestionamientos o no, A mí me duele. representa también una figura política de la región. Yo sé su situación en Nazca y él es consciente de eso. No te he preguntado eso. Yo te he preguntado si tú crees que Gallegos representa lo mejor. Si tú vas a votar por Gallegos, me lo estás diciendo, quiere decir que Gallegos representa para ti lo mejor para la región Ica. Yo creo que habría que analizar qué otras propuestas tienes. Tú has iniciado y le diste el beneficio de la duda a un candidato regional que es Juanito Mendoza. ¿Tú el año 2007 dónde estabas? Era regidor de la municipalidad de Vista Alegre. Ya. ¿Sabes dónde estaba yo? Yo estaba en Pisco, atendiendo el desastre del terremoto. Y yo fui testigo presencial, in situ, porque yo fui a restablecer las telecomunicaciones, ya, que las restablecimos finalmente en el cuartel de la Fuerza Aérea Peruana. ¿Cómo se manejó esa tragedia, ese terremoto? Con gente, José, que estuvo muerta bajo los escombros meses. Pero, ¿por qué me traes eso? ¿Sabes por qué? Porque tú has dicho que tú sí confías en esa persona. ¿Y por qué confías? Porque dice, no, yo lo conocí. Porque lo conozco. Ya. Yo también lo conocí en ese año, donde de repente tú no lo conocías. Ya, está bien. Pero yo ¿Te das cuenta? No, dice que a una persona se le conoce por sus hechos. Yo lo conocí en esos hechos. No, ¿te estás refiriendo a Javier Gallegos? No, me estoy refiriendo al candidato que tú Ya, dices que le has mostrado el día de hoy tu simpatía y de repente hasta tu voto. Sí. Lo más probable es que vote por Juanito. Entonces, yo también te podría replicar y decirte, pero José, ¿cómo se te ocurre votar por alguien que en una tragedia como fue el terremoto, cuando llegaban las donaciones, se descubrió mucho después que se habían almacenado cosas y no se distribuyeron a la población, que se dieron módulos y se construyeron casas que finalmente estuvieron sobrevaloradas y en muchos casos solamente se había presentado en papel y son carpetas fiscales que están abiertas? No, está bien. Entonces, tú, está bien, en este caso, es válido. Estás tomando una decisión. Pero yo también, lo mismo, ¿no? ¿Cómo puedes tú votar por alguien que fue declarado persona no grata para la provincia de Nazca? Formalmente, o sea, no es una cuestión declarativa. Claro. Por acuerdo del Consejo Municipal, máximo órgano de gobierno de la provincia de Nazca, y donde tu candidata a la alcaldía provincial votó a favor. Entonces, es conocido el público, ¿no? Entonces, claro, o sea, una persona que formalmente, porque el acuerdo del Consejo está vigente, no ha sido derogado. Eso es extraño también, ¿no? No, pero está vigente. Ley es ley. Ordenanza es ordenanza. Sí, nadie lo cuestionó. Se quedó ahí. Nadie lo cuestionó. ¿No? Como tu sentencia, por ejemplo. ¿No? ¿Por qué está ahí? Porque nadie lo cuestionó, porque tú lo desconocías. ¿No? En este caso yo lo desconocía, no salió ni siquiera en medio. Y la ordenanza que declara persona no grata Gallegos es peor todavía, porque es de público conocimiento. Claro. Porque ¿qué tenía que hacer Javier Gallegos? Presentar una reconsideración a hecho cuerpo, porque afectaba su honor y todo. Debería o podría haberlo hecho, ¿no? No lo hizo. ¿No? Diana Cotaquipe, que es regidora, tiene todos los medios posibles, todas las posibilidades posibles, en una sesión de consejo, pedir que se derogue esa ordenanza o no. Podría, claro. Puede pedirlo. Puede, todavía, porque es regidora. No lo hace. No lo hace. Por lo tanto, yo digo, Javier Gallegos, bajo esas premisas, yo no votaría por Javier Gallegos, por eso yo te dije. Y yo respeto, ¿no? Yo respeto tu decisión. Yo respeto tu posición sobre Juanito, me parece que es más válido, porque sí sé de esos cuestionamientos. Pero Alberto Calle no tiene por qué pagar los errores de otros, digamos. Y no los estoy pagando, por eso que yo me hago enteramente responsable. Políticamente sí, porque mucha gente dice, yo no marco el perro, porque el perro va a significar darle poder a Javier Gallegos. Bueno, el vecino tiene en este momento el poder de poder diferenciar su voto si así lo desea. Tú sabes, ahora, no es una condición mandatoria. Yo también digo de que los gobiernos locales son independientes. Tienen autonomía. Una gran ventaja. Y esperemos que se mantenga. Y esperemos que se mantenga. Y
no creo que Javier Vallejo no va a tener nada que ver en la gestión de Alberto Calle. Mira, José, tú eres un hombre que también analiza e investiga mucho. Mm. ¿Tú sabes cuántos millones de soles hemos administrado solamente por concepto de canon en Vista Alegre en estos últimos 4 años? No, dímelo. Más de 600 millones de soles en canon. Qué José. bueno que lo digas. ¿Cuánto tenemos de lo que es el mecanismo de obras por impuestos OXI? Tenemos casi 250 millones. Dime, ¿existe alguna explicación para que tengamos, por ejemplo, un centro de salud como el que tenemos, que tengamos una institución educativa que sé que la quieres mucho, como de repente es el Fermín del Castillo Arias, en las condiciones que está? Sí, pues. El María Parada del Porvenir. Mira, estos últimos años de la gestión de Willy Bravo, que se triplicó prácticamente el presupuesto municipal a través por el boom minero. Antes, cuando yo era alcalde tenía que vivir en el Ministerio de Vivienda. Sí, sí, recuerdo. Sí, gestionando los medios. ¿Cuánto fue la transferencia más alta que tuviste en tus 8 años? Por todo concepto, ¿no? Claro, o sea, Cano sobre Cano. creo que en una llegó casi 30, 200 millones de soles en los 8 años. No, pero en un año creo que la gente dijo, wow, son 30 millones que llegaron para Vista Alegre. 36 millones. Me recuerdo. Y fue que somos millonarios. 36 millones. Y ahora hablamos que la mayoría de todos los años, ¿no? Por ejemplo, el año pasado fue algo de 183 millones. De Canon, nada más. Canon, ¿ah? En la anterior, 183. Ahora un poco más de 100 millones. Roger en un año ha manejado Todo lo que yo he manejado en 8 años. Entonces, esta bonanza económica ha demostrado la incapacidad de nuestros alcaldes. Concuerdo contigo. Incapacidad en términos de gestión pública, podrán ser capaces de otras cosas, pero en términos de gestión pública es incapacidad. Yo te decía, oye, yo pensé que iba a ser el candidato del APRA, honestamente. Tuve conversaciones con el partido aprista y les agradezco porque yo siempre tendré un cariño muy especial por el partido aprista. Tú sabes que mi abuelo fue aprista, Claro. secretario general del distrito de Vista Alegre del APRA. Y a los compañeros, un saludo acá, de repente nos está viendo nuestro amigo Coqui Matienzo. Claro. Llegué a conversar también con Martín Iglesias, no sé si lo conoces. Claro, ¿cómo no? Un gran compañero Candidato, para diputado, ¿no? Sí. Me hicieron la invitación, pero ¿sabes qué, José? Lamentablemente pasa esto. Ahora, para poder ejercer tu derecho democrático para participar, hay una serie de exigencias que se le piden a los partidos políticos. Claro. Dicho sea de paso, vamos a tomar analogías y ejemplos que están sucediendo en este momento, ¿no? El candidato homólogo mío en Vista Alegre, Claro. ¿no le presentaron una tacha por una mala inscripción en su partido político? Que al final ha salido infundada. Está bien. Pero mira cómo a veces temas que tú ya escapan. Tú como candidato dices, pero yo tengo por que eso ver ahí. también trato de entenderte por qué postulaste con Pobrecemos. Porque nos pidieron, tú recuerdas, la ley electoral, el 2024 ya nos pedían estar afiliados a una Imagínate que si organización tú política. hubieras seguido esperando la propuesta del APRA, no candidateabas. No candidateaba de repente. Y hablando del APRA, ¿tú tienes formación aprista? Mira, yo tengo una formación política integral. Te explico. Creo que tú lo sabes porque una vez hemos conversado. No, yo quiero hablar del APRA, Tú tienes formación, o sea, integral. Entonces, si es integral, hay algo del APRA. Obvio, he tenido que leer. ¿Cuántos influencias? He tenido que leer mucho por los libros también que encontré heredados de mi abuelo del partido aprista, de Víctor Raúl. He analizado mucho de los discursos, no solamente de Alan, también de Víctor Raúl y de Luis Alberto Sánchez. No, también. pero yo me quedo con los discursos de Alan García. Lo que pasa es que los discursos de Alan son potentes en conexión emocional. A eso voy. Pero yo he leído y he escuchado, digamos, los discursos de Víctor Raúl Ayala Torre y de Luis Alberto Sánchez, que en contenido político son incluso igual o superior de potentes, pero la oratoria de Alan... La conectividad entre el orador y el público, esa conectividad yo creo que era fuerte, más fuerte con Alan García. Por eso, pero Alan... Por ejemplo, yo te cuento mi experiencia. Ajá. De niño. El único político, yo tengo formación política al 100%, pero a mí el único político de niño que me conectaba, con quien yo me conectaba al escucharlo, era con Alan García. Ese fue que en su primer gobierno. En su primer gobierno. Claro. Y desde ahí yo he seguido a Alan García. No podemos negar lo que la historia ya reconoció. Alan García fue uno de los mejores oradores
de Latinoamérica y considerado uno de los mejores también del mundo. Entonces, si tú estás en política, sería un error no leer a Alan García, no escuchar a Alan García, no seguir a Alan García, no imitarlo de alguna manera a Alan García, ¿no? Depende. En lo bueno. Claro. Y lo mejor que tenía él era su oratoria. Ahora, tú me preguntas, ¿no? Y me dices, ¿tienes formación política? Claro, parte de mi formación de esta de la maestría he tenido que extender incluso más mi amplitud de conocimiento, ya no solamente nacional, así como he leído de repente a Víctor Raúl, he tenido que leer también a José Carlos Mariátegui y entender la izquierda. Mira, mi tío abuelo ha sido secretario general del Sindicato de Trabajadores Mineros del Perú. Mi tío abuelo estuvo a finales de los 60, ¿ya? Por un tema de una persecución política, fue refugiado a Rusia. Entonces, mi abuelo también tuvo una influencia, mi tío abuelo tuvo una influencia directa también sobre mi padre. Por eso, entonces, mi padre también me nutrió de ese pensamiento. ¿Por qué te pregunto todo esto? Porque la gente tiene que escuchar y tiene que conocer que lo que dice Alberto Calle, lo que expresa Alberto Calle es producto de una formación política, de una formación académica. O sea, no es que la naturaleza te dio... Y también nutrida en mi hogar, ¿no? O sea, mira, yo he tenido la suerte, y digo la suerte, ¿no? Un privilegio de tener en una mesa hablando de repente a mi abuelo don David Calle Parra, a mi tío abuelo Severino de la Cruz Ríos, a mi padre que venía también de estar en Europa hablando de política, a vecinos que llegaban a conversar, como por ejemplo don Pepe Cervelón, que tú lo has conocido, claro, ¿no? Entonces, he tenido esa experiencia. O a don Carlos López Guardia, que también tú conociste, claro, una persona muy preparada. Entonces, yo era un niño que escuchaba hablar a personas que debatían ideas, conceptos, filosofía. No se entablaban en que temas personales, entonces, chismes y cosas así. Y tú has escuchado del mejor discurso político, del mejor discurso de la política peruana, ¿no? La de Alan 2001. Enero de 2001, ¿no? Yo lo escucho y de verdad me deleito. Si Alan postula votas por él otra vez. No, sí, como sonámbulo, ¿no? Déjate convencer, ¿no? Dicen que no escuches a Alan García, ¿no? Le dijeron a la juventud, no escuches a Alan García. Porque te va a convencer. Déjate convencer, peruano. Entonces, y cuando cita a Calderón de la Barca, ¿no? Claro. Yo sueño que estoy aquí. De estas prisiones cargado. Y soñé con que un estado más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Una ficción. Y el mayor bien es pequeño. Que toda la vida es sueño y los sueños son. ¿No? Y a mí me parece súbitamente un sueño que estoy aquí frente a ustedes. Y a mí me parece súbitamente una añoranza cumplida de estar frente a ustedes. Y a mí me parece súbitamente que quizás he muerto y estoy frente a ustedes. ¡Oye, maestro! Es que es por cultura. Si no sabes ese discurso de Alan, no eres político. Hoy te felicito. No, sí, un gusto. No, es que la gente a veces... Pero para esto sirven estos espacios, José. O sea, para que la población también un poco se nutra de repente de lo que nosotros podemos aportar políticamente, ¿no? Entonces, yo ahí reconozco en tu persona, una persona que ya ha cuajado políticamente, ¿no? Y es un proceso. Claro. Nadie de la noche a la mañana. De repente, el José Gutiérrez que conocimos el año 2011 no es igual al José Gutiérrez de 2026. El 2011 era como Alberto Calle. No. Oye, Alberto, siempre es grato conversar contigo. Me encanta. Me gusta conversar con la gente que sabe de política. Te voy a ser sincero. Gracias. Te voy a ser sincero y tú eres uno de ellos y te deseo suerte. Te deseo suerte en este escollo de la apelación. Apela el último día. Buen consejo. A la larga. Porque ¿saben por qué, amigos televidentes? Porque el Jurado Nacional de Elecciones tiene hasta el 5 de septiembre, más que 5, 4 de septiembre, sí, para resolver las apelaciones. ¿Cuántos días faltan? Ya, nos falta mucho, faltan 8 días, ¿no? Yo creo que le va a faltar tiempo. Y de repente... Y vienen a nivel nacional, acuérdate, claro, ¿no? Y de repente salva por la campana. De repente salimos el mismo día que salimos la resolución de Abelardo. Ya, el 6 de octubre. Alberto, ¿algo más que agregar de repente a tus sí, José, ¿quieres decir algo? Antes que nada... hoy día tienes una presentación.
Sí, Hoy es la justamente. presentación de tu candidato, presentación de tu Sí, candidato, ¿no? presentación oficial de nuestra lista, de nuestra candidatura de Progresemos Vista Alegre. Antes que nada, José, nuevamente reiterarte mi agradecimiento en este espacio. Me he sentido, como siempre, bastante cómodo. Ha sido interesante intercambiar ideas, pensamientos entre ambos. Y creo que los grandes ganadores, ¿quiénes son? Todas las personas que han visto y seguro verán esta repetición de este programa. Invitar, hacer extensiva esta invitación a cada uno de mis vecinos de Vista Alegre. El día de hoy, a partir de las 4 de la tarde, hago la presentación oficial de nuestra lista de Progresemos en Vista Alegre, en donde quisiera tener la participación real de la población, de mis vecinos que en este proceso que he venido caminando me han mostrado siempre su adhesión, su simpatía y sobre todo su respaldo. Los espero ver a todos el día de hoy y demostremos que finalmente en Vista Alegre queremos un cambio, una transformación que nos permita a todos desarrollarnos de una mejor manera, dando oportunidades justamente a todos los sectores que por muchos años han sido excluidos y sobre todo teniendo volver a tener una autoridad que realmente tenga un contacto directo con la población y que siempre responda a esos intereses y que nunca más se vea desplantes o simplemente hechos que dejan de a un lado a la población y finalmente queremos recuperar esa confianza. No todo está perdido, no todos los políticos estamos podridos. Habemos personas que queremos recuperar esa esencia de antaño que permitió que Vista Alegre sea un distrito y donde yo, su servidor Alberto Calle, también ha tenido la suerte de venir de una familia que aportó mucho a que el distrito hoy sea como tenemos. Gracias. No, gracias a ti, Alberto. Y yo quiero cerrar esta entrevista como cerró Alan García su discurso en la Plaza San Martín en enero de 2001, al retorno de su exilio en Europa, ¿no? Él lo cerró: arriba los corazones, arriba las esperanzas, arriba la juventud. Así es. ¡Viva el Perú! Dijo, suerte, así Alberto. es. Muchas gracias, José. Gracias. Muchas gracias. Ha sido todo por hoy. Esperemos que hayan disfrutado como yo he disfrutado de esta entrevista. Y hasta el próximo programa. Chao.